Muy buenas noches, gente de YouTube. ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Les traigo un nuevo tutorial para mi canal, que hoy vamos a aprender a crear una base de datos con inserción, o sea, insertando registros y también manejando más condicionales, funcional, también manejando condiciones y excepciones como tal. Y también ahora se les va a enseñar cómo crear un nuevo proyecto en Android Studio. Entonces, aquí si nos metemos al nuevo proyecto, ahí en el iconito y después MPT, eso en el iconito de donde aparezca la letra de su proyecto, ahí abajo aparece New Project, buscas MPT, Empty Views Activity, vistas vacías o actividades vacías también se le puede decir, y le hacen Next. Aquí le pone un nombre cualquiera, yo le puse ahí tutorial, el nombre de su preferencia, tutorial base de datos, o DB, y con el lenguaje de programación Java, de tipado estricto, y ya, le damos finalizar. Y ahí ya nos estaría creando una main activity, o sea, una activity principal y el layout, la activity main, pues, la activity principal, la interfaz que primero ve el usuario. Puede ser una split screen, splash screen, es que es una pantalla de refresco o de carga. Y aquí también tenemos que implementar como tal los paquetes que iba a usar yo, modelo, o como ustedes vayan a utilizar la arquitectura con la que más se familiaricen, como Clean Code, Clean Architecture, o no sé, podría ser cualquier nombre, pero pues esa es Model View Model. Es la más eficiente como para el líder de programación de Java y Kotlin, que es Android Studio. Modelo View, modelo Vista Controlador. Ah, no, este es el MVC. El MVC, yo ya pensé que estaba en el MVM. Este es MVC. Y faltarían las vistas, pero esas las puede uno mientras implementar en modelo o donde uno vea más conveniente. Y a ver, ahora empezamos a pasar el código desde las importaciones hasta abajo el código, que todas esas son las funcionalidades, propiedades, parámetros, variables, funciones, condiciones y todo lo que necesita el software para funcionar como tal, en la primera pantalla. Y también para que funcionen algunas otras como lo son el Manager DB y también el Listar Activity y también Conexión Helper. No, Conexión Helper creo, no, mentira, ese es independiente. Y nos vamos al nuevo proyecto. Aquí lo copié bien, desde ahí, desde import hasta la última llave, solo que ahí faltan muchas clases, muchas activities que no están creadas o que no tienen los valores correctos para funcionar. No tienen valores, sencillamente, no existen. Y esas también, los IDs en el layout todavía no aparecen, por eso es que aparece en rojo, porque es un error y no puede arrancar sin esos IDs del edit, el del edit text y de los botones. También aquí no usamos image view. Y a ver, yo seguí explicando aquí, que estas son las van a ser las importaciones que vamos a utilizar, como la de Content Intent, que es para pasar de una pantalla a otra con un botón, el widget del botón, también el edit text. Esas importaciones, el todas son para feedback. El todas sí es para feedback, porque ese muestra un mensaje, cualquier mensaje tipo string, y ahí lo muestra la cadena de palabras como tal. Y ahí voy comunalizando la jugada. Y ahí nos faltaría hacer cambios en el activity main como tal. Primero borrar todo el constraint layout, desde donde dice constraint layout hasta donde dice Android. Ahorita lo hago. Oye, mira, ¿cómo hay que ver esto? Pero más rápido. A ver, ahí ya lo estoy copiando del proyecto base o la beta como tal, pero es que para el tutorial sí prefiero hacerlo así, ir copiando y ir explicándolo para que se entienda bien. Y entonces, a ver, terminar. Cállate, Tanchito, da mucho que. Eso ahí. Control C. Ay, no, ¿qué te dicen?
explicando el linear layout. El linear layout yo ya lo expliqué. Eso me va a tocar meterle power de ahí. Pero bueno, aquí, como por lo menos por aquí, ahí ya lo voy a copiar al proyecto base para solucionar los errores. Y ahí estoy explicando sobre el constraint layout que no nos sirve para Android Studio ahora, porque nos podría crashear o dar bugs cuando le metamos un edit text o un test view o una image view o cualquier cosa que tenga que ver con actualizaciones. No sería responsive. Y a ver, linear layout y ya. Y Ori, mentiras. La orientación vertical y ya. Y ahora le doy control. Sí. Ahí mientras es porque el programa no tenía los, o el proyecto no tiene los strings como tal. Están creados, o sea, están puestos ahí, pero no están creados en un archivo que se llama strings, XML, en Values, en la carpeta de Dragwable. Sí, creo. No, en la carpeta de res. Y aquí les muestro cómo me tiene que colocar el recurso del valor, o el valor del recurso, que serían los títulos de los test view, lo que va a aparecer en la aplicación, y ahí era el título de registro de datos. Y le damos OK y ya nos lo crea automáticamente el string allá en el XML de values. Y lo mismo ahí. Hasta que acabó. Yo los configuré todos en el primero. Bueno, como que hasta por ahí creo que quedé porque me estaban llamando y me necesitaban y tuve que pausar la grabación y la volví a empezar. Pero en el siguiente no les aclaro eso, pero ahora sí la aclaro para que se mantengan atentos. Y a ver, ahí ya solo va a cambiar los IDs, los strings de los test view. Apellido, apenas vamos. Ay, no. Ay, Dios. Ya estoy viendo. Dios. Y lo malo es que, bueno, este editor de videos también. Bueno, hasta aquí les dejo esta primera parte porque se me partió del video, pero igual en la siguiente van a ver como tal. A ver. Vale, listo. Va a tocar ahora explicar entonces rapidito. Aquí les digo que ya implementé las clases que vamos a utilizar para la base de datos. La conexión helper que ayuda a crear la base de datos, las tablas. Y después esta conexión helper se ayuda con unas constantes que manejan la versión, el nombre, las sentencias que uno le va a colocar a las tablas y así. Y el DB helper maneja lo que son los datos del usuario también para ayudar a las demás clases de controller y así. Y el manager DB es el que vamos a utilizar para insertar datos en nuestra base de datos, valga la redundancia, para registrar, mejor dicho, datos de usuarios y así. Bueno, ahora vamos a ir quitando lo que podemos quitar. Este no fue el edge. El edge como que sí, también este no nos sirve a nosotros en este listar activity que muestra los registros insertados en la base de datos en una activity nueva. Entonces, pero esa fue la que acabé de crear con su empty views activity. Ese es nomás darle al controller o al model cuando uno vaya a crear la clase con la activity juntos. Entonces se mete activity, empty view activity y le da clic. Y aquí ya le pone el nombre que le quiera poner a la clase Java y también al layout o a la activity, la actividad. Entonces, ahora lo más importante después de haber... y ahora ya se me quitaron los errores de aquí porque ya reconoció los IDs del XML, ya lo reconoce. Y hasta aquí podemos ver mismo atributo. Si no aparece bien. Dejémoslo así. Ahora tenemos que ver algo más importante, que es importar la clase ManagerDB, aunque no tengamos nada todavía. Pero default constructor. Aquí nos muestra este error porque no hemos creado el constructor y todo lo que necesitamos en el ManagerDB. O sea, solo está la clase ahí. Ahorita ya vamos a ver. Y aquí lo mismo. Tampoco tiene el método de abrir el ManagerDB y así. Lo mismo, errores de no existencia. Bueno, sigamos con las constantes. O mejor con la conexión helper. Y de ahí ya las constantes y así. Bueno, me meto al proyecto. El ManagerDB, no, todavía no. Nos metemos a conexión helper. Cogemos las importaciones, también muy importante.
damos control C y nos vamos a tutorial DB o a como se llame su proyecto, y aquí le ponemos, aquí me da un error de mes. Es que aquí que es, cierto, no, aquí todavía no hemos creado en constantes como tal. Aquí estamos recibiendo una clase de conexión helper de Java que nos ayuda a extendernos a la clase padre de SQLite Open Helper, que nos ayuda a abrir la base de datos, crear las tablas y usar la base de datos como tal. También funciona pues. Ahora vamos a crear las constantes, que son las más fáciles. De hecho pueden ser public, static, es el primero, podría ser la versión, ¿no? La versión DB. Pero no, versión ID string, y ahora me falta el string, y aquí ya le pongo 1. Claro, mentiras, aquí no es un string, es un int, porque aquí es un número de el 1. Vale, antes. Static int, aunque mejor los voy a copiar de una vez del proyecto, aunque van muy poquitos igual. Ahora con text, que era de las clases del proyecto, la podemos llamar la variable. Y este es el versión IDE, ese no hay mucho que ver, y este es el que nos interesa más que todo para crear la base de datos, crear la tabla de la base de datos y con sus respectivos atributos, se podría decir, o parámetros. Pero aquí ya nos mantendría sin usar todavía porque no la hemos utilizado, pero aquí ya nos aparecen los nombres y todo como lo pusimos ahí en las constantes, en la clase constantes. Y ahora lo siguiente debería seguir con el constructor de la base de datos y después por último ya el manager. Entonces no facilito el constructor, aunque este constructor creo que podría ser así, de esta manera, no me acuerdo. Si no recuerdo, nomás es aquí en Android Studio se colocan las variables para hacer un constructor, nomás sus tipos de variable, y ahí le dan a generar constructor y seleccionan todos, y ahí ya les genera el constructor más rápido. Eso podría ser muy buena práctica de Android Studio. Y como tal, entonces igual voy a copiarlo todo, porque ya más estoy. Igual no he cambiado nada para que no me vaya a dar un error de clases o de sintaxis. Ahí todavía no estamos usando el DB helper tampoco, ya lo vamos a hacer en el manager DB. Es que ahora sigue todo lo que tenemos que hacer. Sí, como abrir la base de datos y montarla en escritura para insertar. Y todo esto ya no necesitamos. Nos estamos preocupando por el man activity. Con el main activity es que hay problemas. Y este también. Listar. Bueno, comencemos con el manager DB de una vez. Vamos. Este tiene muchos conceptos importantes para nosotros. Bueno, mientras lo voy copiando, aquí hace unas funciones. No, unas funciones no. Del aplicativo como tal sí se le podría decir, pero son más como métodos. Aquí como programadores le podríamos decir que este es el método que abre la conexión a base de datos y la hace ejecutable, y también la hace permitir que uno pueda sobreescribir valores, escribir, insertar, que es lo que vamos a hacer ahí. Y también tiene una función que no se está, o un método que no se está utilizando, método vacío, que se podría borrar y no daría mucho problema. Hasta ver. Que lo borramos. Ven, aquí por lo menos ya lo borré y le voy a volver a dar a compilar, a ver si se compila. Y bien, no me lanzó ningún error ni nada, porque es que no lo estábamos usando. Y ya. Pero en PSN todavía falta explicar todo el manager DB. Y a ver, las primeras variables que vamos a utilizar aquí también son muy importantes porque ayudan a mantenernos con nuestras clases y la creación de la base de datos con conexión helper, y el SQLite database también es para llamar a la clase Pojo, creo, o a una clase de nombre de database que es más irrelevante por el momento. Y entonces la que más nos interesa ahora sí sería esta, para insertar los datos del usuario ya
Y acá tenemos el insert como tal en cada uno de los editex, porque este no es como los convencionales, que le enseñan de primeros, que es de una vez un valor que le pone en vez de nombre, el nombre, pues como tal. Le pone, por ejemplo, Juan Andrés Torres o algo así, y todo el registro, pues como tal. Pero aquí es que el formulario le pida los datos al usuario y él lo que haga el formulario es que los capture y los inserte en la base de datos por medio de los editex y también de esta función o constructor insertar datos y así ya vamos bajándonos. Este es para mostrar y también para hacer una clase como de condición. Si el resultado retorna -1, sería que no insertó. Y si el usuario sí insertó bien y todo, para manejarlo. Eso es para manejar el feedback de las aplicaciones como tal. Y no, eso ya. Okay. Acá estamos desde rato imparcial. Bueno. Acá usamos de helper también. Si inserta los datos en la tabla, lo que hace también es ayudar a insertar los datos en la tabla. Datos y él obtiene el ID del registro insertado. Y ese es el código del long resultado de insert. Retorna true si la inserción fue exitosa, resultado -1. Y si no, pues ya no retorna nada. O sea, no aparecería el mensaje de datos como tal. Entonces, uy, aquí me fui a listar. Y aquí seguimos con obtener todos los datos, que es un método para obtener todos los registros de la base de datos. Y crea una lista para almacenar varios. Bueno, vamos copiando todo desde donde es que estoy. Todo. Desde las importaciones nos toca porque algunas cosas nos van a dar error si no las importamos bien. Las clases. Y esto lo mandamos para el nuevo proyecto. Manager DB aquí. Menos el paquete porque ustedes también van a tener otro paquete distinto al mío. Por eso es que yo también les estoy copiando desde import para que vean que no causa ningún error y todo muy bien. Y entonces todavía sigue sin obtener los datos. Todavía nos falta listar, ¿no? Listar, a ver. Sí, listo. Aquí ya lo escogió. Ya la cogió de manager DB. Acá esta clase conexión helper ya la cogió. Entonces, a ver, ahora listar. Ahora que más nos interesa es el listar datos, activity, listar activity, clase. A ver. Bajamos. Y también calcula al final el índice de masa corporal, pues, y también con los condicionales. Y este constructor como tal también es casi lo mismo que lo que se ha venido trabajando. Pero más como encaminado a campos calculados, se le podría decir en base de datos. Como la edad, el IMC, el índice de masa corporal. Y ahora ya tengo listar activity. Ay, nos manda un error. Unos errores. Porque de seguro no importé bien. Si todavía no me estaba importando las clases, se puede hacer manualmente también, eso es lo bueno. Lo voy a dejar por si acaso. Acá en listar, no, mentira, acá no utilizamos mensajes. Y ya vi RY, el símbolo de R también, que no lo importamos bien. Pero bueno, una sugestión. La job lista. Vale. Lista. Componentes, a ver. En la inicialización de componentes de listas tiene que aparecer la job lista, sí. Pero ¿a dónde va? Pues, aparte de la lista de profesores, líder la job lista. A ver. Mira que result. O sea que de pronto esta R no era ahí. Tutorial DBR. Corrimos otra vez. Importemos la clase. La segunda R. Tampoco. Bueno. Sigamos importando las que sí se dejan. Importar bien bacano. Y ya.
como tal, todavía me falta explicar lo demás de aquí, de listar activity. Ah, no, y también me quedé aquí en obtener los datos. Pero ahora ya lo usamos. Como tal, ya estamos usando este arreglo, esta lista de arreglos, array-list, para obtener los datos de del database helper y listar los datos en un nuevo arreglo. El cursor también me ayuda a manejar la integridad de la base de datos en lectura para que no puedan hackearla o así, no puedan robar información. Luego también se hace con las variables privadas, es un método de programación orientada a objetos llamado encapsulamiento. Y, a ver, eso como tal, aquí está haciendo una condición que si el cursor se mueve primero, dice que hará de toda la información del nombre, del apellido del cliente y todo se añada al arreglo de archivo, de datos, a todo el arreglo. Entonces, aquí todavía no se ha arreglado. Todavía sigue. Y ahora, rename reference. Estoy seguro de que me falta algo, lo haya visto. ¿No era que es con mayúscula? No, pero eso es un... Ahí sí ya no lo encontraría. Pero es que tampoco lo encuentra. Linear. Ahí lo debería estar autocompletando, pero no lo hace. No es lo único. No es lo único. Sí, claro, ahí está. A ver, si ponemos uno de estos, sí coge, pero pues no son los mismos. Registro altura. O sea, sí está. Sí está en la que no es. Y no existe, claro. La no existencia. No. Nos faltaba el código en el XML. ¿Qué es esto? Yo voy a cortar este pedazote que me duré ya. Ahorita. Linear layout. Lo mismo que hicimos al principio. Primero linear layout. Después el ORI. Y vertical. Pero aquí le falta algo. También. Linear layout. Así. Literalmente. Eso tengo que borrarlo y ya. Bueno, ahora sí vamos a listar rapidito, a listar, listar. Y bueno, aquí ya lo preparamos desde el text view y un scroll view. Este en sí es como para ayudar a hacer una tabla después. Como esto es una alfa o un proyecto beta, entonces se podría decir que todavía no está completo. Entonces el scroll serviría para bajar las taskbar, ¿cómo se llaman? Las sidebar y todo lo que son barras para navegación y así. Entonces este es el que nomás tengo que copiar hasta scroll view. Ya lo copio aquí mismo y me faltaría crearle nomás los recursos de valor a listar datos, que va a ser el título como tal de la lista de los docentes, de los estudiantes, de cualquier proyecto que se tenga. Listar datos y ya. Aquí como tal ya nos debería aparecer, sí, ya. Ahora pues podríamos darle final al tutorial como tal de cómo implementar la creación de la base de datos, pero como tal todavía faltaría echarle un vistazo. Aquí ya obtiene como tal, con todos los ciclos y las condiciones, obtiene la información y la gestiona hacia las demás clases que lo necesiten para funcionar la aplicación como tal, de registrar los datos en la base de datos, crear tablas y insertar. Y el campo calculado del índice de masa corporal también. Estos métodos, este es un constructor, mentira. Estos dos métodos, método booleano también y el método normal, la mantiene abierta como tal porque algunas veces las conexiones a base de datos con SQLite se caen, no sé por qué, será el servidor y eso que no hemos insertado miles de registros, como era. Por eso es que se usa SQL y PHP-MyAdmin para hacer registros de Oracle, registros de base de datos a nivel empresarial. Y entonces aquí ya podríamos como tal ya correr la aplicación. Veamos esto por aquí. Y ya estaría como tal implementada toda la estructura de la creación de base de datos con conexión helper, el uso de las constantes de la base de datos o de la conexión se podría decir también, los valores para
pasar parámetros a la base de datos e insertar, pues. Y el que maneja toda la gestión de la base de datos como tal, para insertar, para el CRUD, pues, como tal, para las consultas, porque acá también hace una consulta de lectura, un select from, y aquí le está diciendo que seleccione todos de la tabla de datos. Entonces, eso sería por parte de las clases Java. Y entonces aquí vamos a poner a un usuario ahí, y bien chiquito, no. Y eso tiene 60, a ver que me diga Golda. Y acá ya como tal, le damos ese botón de calcular los datos, o calcular registro, y ya nos manda el listado y que se completó datos, porque completó correctamente, pero pues podríamos cambiarlo también el mensaje que imprime ahí, en la aplicación o que manda. Bueno, y lo único que faltó fue ver en el App Inspection, ya me voy a meter a la aplicación. Ay no, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de hacer? Le di al debug. Bueno, pues desde que aparezca la base de datos y todo, yo feliz. A ver, aquí tiene que aparecer como tal la base de datos y los registros después de haber registrado a alguien más. Bueno, Andrés, Vinicius, López, masculino, 1,80, 80, 70 kilos. Y ya. Aquí ya nos muestra el registro nuevo, solo va a mostrar por ahora los registros que se han hecho recientemente. Y en el App Inspection, vale. Vamos a ver el que no es. Ese es el que ya cerró, el que está abierto es este. Y aquí ya nos aparece, claro, ya he hecho tres inserciones de estos registros. Y eso sería todo por hoy, amigos de YouTube. Que tengan un resto de día. Buenos días, buenas noches y buenas tardes.